Perfecto. Vamos a ver algunos conceptos importantes y lo vamos a aterrizar con algunos cálculos básicos que son necesarios. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de rentabilidad, donde la rentabilidad se define, chicos, como la división entre un resultado sobre un esfuerzo. Generalmente ese esfuerzo se llama inversión. Si la rentabilidad se puede expresar en términos absolutos o en términos porcentuales. Lo más común es que la rentabilidad se exprese en porcentaje. Dentro de los indicadores de rentabilidad más comunes tenemos los indicadores contables, que son el ROA, rentabilidad sobre los activos, donde pueden ustedes observar que en numerador se encuentra la utilidad neta. La utilidad neta es un resultado que se obtiene a partir de la administración de los activos, que es el esfuerzo. Esto, los activos totales desde el punto de vista financiero, los activos de una empresa se denominan inversión. Entonces, y la utilidad neta es un resultado. La utilidad neta es un resultado. Entonces nosotros podemos decir que la utilidad es el resultado de administrar la inversión. ¿Cómo interpretamos el ROA? Le decía, si la empresa, por ejemplo, tiene un ROA del 20%, lo que nosotros podemos decir que por cada peso que se ha invertido, sobre ese peso tenemos una ganancia neta del 20%. Esa podría ser una interpretación. Por cada peso invertido en los activos, sobre ese peso que hemos invertido, obtenemos una ganancia neta del 20%. Señores, ¿hasta aquí se entiende? Sí, sí. Perfecto. Otro indicador de rentabilidad usado mucho en finanzas o análisis financiero propiamente, tenemos el ROE. Este indicador me mide la rentabilidad sobre el patrimonio. Vean que en el numerador nuevamente tenemos un resultado. En el numerador tenemos un resultado. Y en el denominador lo que tenemos es la inversión de los accionistas. Tenemos la inversión de los accionistas, que son los dueños. Entonces, ¿qué podemos decir? El ROE nos indica el resultado de la administración de los recursos del dueño. Este es un indicador que particularmente le debería interesar al dueño. Por ejemplo, si una empresa tiene una rentabilidad sobre el patrimonio del 10%, podemos decir que los accionistas, por cada peso invertido en la empresa, sobre ese peso tienen una ganancia neta del 10%. Es decir, si invirtieran bolivianos 100, obtendrían de retorno bolivianos 10. Señores, ¿se entiende? Sí, licenciado. Perfecto. Normalmente, el ROE va a ser mayor que el ROA. ¿Por qué, señores, el ROE es mayor que el ROA? Vean ustedes que ambos tienen igual denominador, ¿no, chicos? ¿Qué es más grande, los activos o el patrimonio? El activo. El activo, totalmente. Y ustedes me están respondiendo con base a un balance, ¿no? Tenemos un micrófono prendido, porfa, lo apagan. Gracias. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y también tenemos el patrimonio.
Como pueden observar, la respuesta de su colega es totalmente correcta. Ven ustedes que acá tenemos nosotros, tenemos el activo y acá tenemos el patrimonio. Claramente se puede observar que el activo es mucho mayor que el patrimonio. Entonces, por un tema matemático, ¿no? Si usted divide, por ejemplo, pongámosle valores. Si tenemos una utilidad neta de 10 y mi activo es 100 bolivianos, mi pasivo es 40 y mi patrimonio es 60, desde el punto de vista lógico, tengo que la utilidad, que es 10, la divido entre el ROE es sobre el patrimonio, sería sobre el 60. Debería ser mayor que dividir 10 sobre el ROA, que sería pues 100. Se va a cumplir que este valor es mayor que este valor porque lo estoy dividiendo sobre un valor más pequeño. ¿Eso es correcto, señores? Sí, listo. Genial. Pero el ROE sería igual a ROA, ¿en qué casos? Cuando la rentabilidad sobre el patrimonio sería igual a la rentabilidad sobre los activos. ¿En qué casos, señores? El ROE va a ser igual a ROA en casos cuando el Cuando la activo... empresa no tenga pasivo. Correcto, cuando la empresa no tenga pasivo, es decir, activo igual a patrimonio. Cuando el activo es igual al patrimonio, en ese caso, la rentabilidad sobre los activos sería exactamente igual a la rentabilidad sobre el patrimonio. Genial. Ahora, estos son indicadores contables de rentabilidad. Luego tenemos indicadores que se basan en el flujo de efectivo o indicadores de mercado. Entonces, dentro de esos indicadores tenemos los siguientes. Voy a graficar una línea de tiempo y vamos a pensar en un inversionista que compra una acción de una empresa determinada. Compra una acción, eso implica una salida de efectivo. Está pagando un precio por esa acción. Está pagando un P/0, un precio. Y espera comprar barato y vender caro. Es decir, al término del año, él espera dos cosas. Lo primero que espera es que la empresa reparta la utilidad, es decir, espera un dividendo. Espera un dividendo, pero no solamente espera un dividendo, espera que el precio de la acción suba. Entonces, fíjense qué es lo que está esperando. Hacer una inversión, o sea, un esfuerzo, un precio, o sea, este precio es dinero, va a pagar dinero y va a recibir dinero por esa inversión. Ese dinero se puede llamar dividendo o se puede llamar el precio también, que se espera que si compró un precio, reciba pues, por ejemplo, si compró a 10, que la acción a término del año valga 11. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ¿cómo sería la rentabilidad? ¿A qué sería igual? Vean ustedes, la rentabilidad sería igual a lo que va a recibir, es decir, el dividendo sobre el esfuerzo que va a hacer, el precio. Vean ustedes, un resultado sobre una inversión. Pero también puede tener una ganancia por diferencial de precios.
A este diferencial de precios se le llama ganancia de capital. Diferencial de precios sobre el esfuerzo, que es lo que pagó. Entonces, la rentabilidad viene explicada por el dividendo y por el diferencial de precios. Para un inversionista que compra una acción en el mercado de valores. Señores, ¿se entiende? ¿Les queda claro? Dicen, ¿Sí? P0 significa que es el precio que compró. Correcto, P sub 0 es el precio actual, es el precio que pagó. Y dividendo sub 1 es el dividendo que espera recibir al término del año. Y P sub 1 es el precio de la acción al término del año. Ya dicen. Genial. Otros indicadores contables. Tenemos el indicador de liquidez. La liquidez corriente se define como la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Activo corriente sobre el pasivo corriente. Antes de explicar este indicador, vamos a explicar el concepto de liquidez. La liquidez, en esencia, es una cualidad que tiene un activo. La liquidez es la cualidad que tiene el activo de transformarse en efectivo. Por ejemplo, a ver, en sus hogares, pongan el teléfono sobre la mesa, su celular. Ahí está el celular. Y compárenlo con... A ver, voy a recordar mis tiempos de dibujante. A ver. Adivinen qué es. Un auto. Genial. La primera. No soy tan malo dibujando. Perfecto. Ok. Porque tiene que un auto con celular. Ahora, les pregunto lo siguiente. Si yo le preguntara, buena observación, ¿qué activo es más líquido? ¿El celular o el auto? A ver, antes que me respondan, escuchen el concepto. Es la cualidad que tiene un activo para transformarse en efectivo. ¿Qué activo es más líquido? ¿El celular o el auto? El celular. Porque es Un más fácil celular, de dicen. venderlo y obtener la ganancia. Me encanta pasar clase con financieros. Genial. Claro, la pregunta sería la siguiente, ¿no? En los micrófonos lo apagan, por favor. Gracias. A ver, la pregunta es, yo quiero dinero y ¿qué transformo? ¿Qué puedo vender más rápido? Ah, el celular, aunque sean 100 pesos, usted lo vende. 100 pesos, lo vuelve, lo transforma en efectivo de forma más rápida. Sin embargo, el vehículo, difícilmente alguien va a tener 5,000, 10,000 o 15,000 dólares disponible para dárselo. Entonces, de ese punto de vista, es más fácil convertir el efectivo, o sea, el celular en efectivo que el vehículo. ¿Se entiende, chicos? Sí, y también por la oferta de vehículos también podría ser. Ya, a ver, explíquenos un poquito más por la oferta, por favor. Quiero escuchar su punto. Porque, por ejemplo, los celulares están más en oferta que los vehículos, porque a lo que me refiero es que hay más, los celulares se venden en más tiendas que los vehículos. Los vehículos se vienen yo que sé, 5 por ciudad o por barrio, por así decirlo. No hay tanta vehículos en oferta, por así decirlo. Por eso es que es más líquido el celular. Claro, desde el punto de vista de la rotación, es decir, que Ujú. si me dedico a vender celulares o a vender vehículos, vender celulares va a rotar más porque por su precio, ¿no es cierto? Sí. Y como tiene más rotación, se requiere más inversión para emprender este tipo de negocios, se requiere menos inversión y en consecuencia existe bastante oferta. ¿Va por ahí su respuesta? Sí, Lisa, sí. Genial. Ahora,
ya entendemos nosotros el concepto de liquidez, que es la cualidad que tiene un activo para hacerse dinero. Con base a ese concepto, queridos estudiantes, con base a ese concepto se muestra un balance. Si usted hace recuerdo a la estructura de un balance, el balance se encuentra estructurado desde el activo más líquido al activo menos líquido. Pregunto, ¿cómo comienza un balance? Primer cuenta, canten como un canario. Los escucho. Activo. Ya, la primera cuenta, no grupo. Piensa en un balance. ¿Cuál es la primera cuenta que aparece? Efectivo, caja, banco. Caja, banco, listo. Genial, efectivo, ya démosle, ¿no? El efectivo ya es dinero en sí mismo, ¿correcto? Ya es líquido. Luego tenemos banco. No es tan líquido como el efectivo, ¿no? Porque si tengo una tarjeta, tendría que ir a un cajero, ¿no, señores? O tendría que hacer una transferencia desde mi teléfono. Pero es menos líquido que el efectivo. ¿Correcto? Sí, listo. Luego aparece las cuentas por cobrar. Luego aparece el inventario. Y resumámoslo. Luego aparecen los activos no corrientes. Piensen ustedes que un balance, señores, se encuentra desde lo más líquido, que es el efectivo, a lo menos líquido, que es el activo no corriente. Chicos, ¿se entiende la lógica de la estructura de un balance? ¿Les queda claro? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, Sí, listo. listo. LS. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, se entiende. Perfecto. Ya entendemos entonces el concepto de liquidez, que la liquidez es la cualidad que tiene un activo para transformarse en dinero. La estructura de un balance se encuentra bajo la lógica, estructurado bajo la lógica del activo más líquido al activo menos líquido. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de liquidez ya en el campo empresarial, se dice que una empresa es líquida cuando tiene lo suficiente activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. En cristiano, ¿qué significa? Vamos por parte. ¿Qué es el activo corriente? Recuerden ustedes que el activo corriente se encuentra conformado por fundamentalmente caja, ¿no? Caja o banco. Luego tenemos cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Y inventario, que son las cuentas más relevantes. Más relevantes. Inventario. Pregunto, el caja, banco, ya son dinero, ¿no, chicos? Podemos decir que son dinero. ¿Es correcto eso? Ya esto es dinero. Sí. Pero las cuentas por cobrar, ¿son dinero o se van a transformar en dinero cuando cobremos? Se transforman en dinero. Correcto, se transforman en dinero. Inventario de igual manera. ¿Es correcto? Sí, listo. Bajo ese concepto, entonces podemos decir que el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en él en un periodo de tiempo menor a un año, porque ya estamos hablando de activos corrientes. ¿Eso es correcto? Sí, listo.
Entonces, el activo corriente es lo que es dinero o se va a convertir en él en un periodo de tiempo menor a un año. Perfecto. ¿Y qué es el pasivo corriente? En el pasivo corriente, fundamentalmente, ¿qué tenemos? Una de las principales obligaciones que tenemos son las obligaciones con los proveedores. Generalmente, la expresamos con cuentas por pagar. Luego tenemos los préstamos bancarios a corto plazo. Los préstamos de corto plazo. Entonces, el pasivo corriente son las obligaciones que una empresa debe cubrir en el corto plazo. ¿Correcto? El activo corriente me va a generar entrada de efectivo. El pasivo corriente me va a generar salida de efectivo. ¿Es correcto eso? Sí, listo. Genial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene un activo corriente de 10 y tiene un pasivo corriente de 2, de 5, su liquidez corriente sería ¿de cuánto, señores? 2. 2, correcto. ¿Y qué podríamos decir, no? ¿Cómo ustedes podrían interpretar este número? Que, por ejemplo, tiene efectivo 2 bolivianos y debe 1 boliviano. ¿Puede ser? Correcto, puede ser. La interpretación es muy particular, propia de cada uno. Existen interpretaciones sí, más genéricas. Por ejemplo, podemos decir que la empresa X, Y, Z, por cada boliviano que debe en el corto plazo, dispone de 2 bolivianos para pagarlo en el corto plazo. Es decir, debo uno en el corto plazo y voy a disponer de 2 para pagarlo. ¿Estamos con la lógica? Se entiende, listo. Genial. Entonces, podríamos decir que la liquidez de una empresa podría bajar ¿a qué nivel mínimo? ¿Hasta dónde podría bajar, chicos, la liquidez de una empresa? ¿Cuál sería la liquidez mínima? 1. Correcto, 1. Es decir, que por cada peso que debo tengo 1. Genial. Entonces, si la liquidez corriente de una empresa es mayor o igual a 1, nosotros decimos que esa empresa es líquida. Es decir, que puede cubrir sus obligaciones de corto plazo sin mayores problemas. Chicos, ¿se entiende? Mis estudiantes de Harvard, ¿se entiende? Bien, excelente. Excelente. Ahora, usted llega a una empresa y pide, deme la liquidez corriente. La liquidez corriente, don Juan, es 4. Ah, belleza, somos líquidos. No. El ingeniero financiero no la cree, es una persona incrédula. El ingeniero financiero lo que hace es un presupuesto de caja. O sea, es bueno conocer la liquidez, pero usted debe hacer un presupuesto de caja. O sea, no se olvide que el balance, chicos, es una foto, ¿no? En esta foto que me tomaron me dice que tengo una liquidez de 4.
Y la pregunta que debe hacer el financiero es, a ver, primero, vamos a proyectar mis ingresos. Yo quiero proyectar mis ingresos efectivos. Tiene que hacer usted una proyección porque tengo cosas por cobrar, tengo un inventario. Pero, por ejemplo, mis cuentas por cobrar, ¿cuándo las voy a cobrar? ¿En qué día? Y tengo que proyectar mis salidas de efectivo. De tal forma que cuando toque pagar algo, yo cuente con el efectivo. ¿Me dejo entender, chicos? Es decir, yo debo proyectar cuándo mis cuentas por cobrar se van a hacer efectivo. Cuando mi inventario, voy a estimar, se va a volver en efectivo. Tengo que estimar entonces mis ingresos de efectivo. Y también debo estimar cuándo voy a pagar mis pasivos. ¿En qué fecha? De tal forma que si me toca pagar, por ejemplo, un 10, toque la salida, el 5 yo debo contar con efectivo para poder hacer frente a esta obligación. Entonces, más allá de saber qué es líquida, el financiero proyecta ingresos, proyecta salida de efectivo para garantizar que voy a contar con el dinero en el momento adecuado para afrontar la salida. ¿Se entiende, señores? Ingeniero, Sí, en el caso de que esté determinada el líquido, ¿cómo se procedería? Genial. En realidad, los activos corrientes y los pasivos corrientes rotan en el año. Es decir, las cuentas por cobrar, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con caja. Voy a hacer el ejemplo con caja y cuenta por cobrar. A ver, ¿cuál es la lógica del negocio? Las cuentas por cobrar se transforman en efectivo, ¿no, chicos? ¿Correcto? Las cuentas por cobrar se transforman en efectivo y con el efectivo pago. Cuenta por pagar. ¿Estamos con el negocio? ¿Estamos con la lógica? sí, listo. Bien. Pero la empresa no es estática, la empresa opera. ¿Qué quiere decir? Si bien existen clientes que me están pagando, en el mismo día, en el día 1 un cliente me está pagando, pero en ese mismo día estoy generando nueva deuda. ¿Se entiende? Porque estoy vendiendo a crédito. ¿Me dejo entender? Ingeniero, en el caso de las pymes, digamos, cuando recién estás haciendo tu balance inicial, eh, los activos y los pasivos corrientes están en cero, digamos. A eso me refería a la pregunta de que son indeterminados. ¿Cómo se procedería a hacer un indicador contable de liquidez si los dos indicadores están en cero? En realidad no tenía que ser, pero es genial. Así me encanta. Tienen que preguntar, tienen que hacerlo, profesor, con preguntas ustedes. Ese es su pega, ¿no? A ver, estoy creando una empresa, solo que estoy pensando que no me va a dar para la parte práctica, ¿no? Ya, pero no importa. Por lo menos la teoría y la parte práctica quizás la dejamos para después del parcial. Bien, estoy creando una empresa. Este es un balance de apertura. Una empresa inicia con activo no corriente, claro que sí. Inicia con activo no corriente. E inicia con activo corriente. Pero una empresa que está iniciando, ¿qué tiene como activo corriente? Solamente vamos a pensar que es una empresa comercial. Una empresa comercial iniciando debería contar, primero debería contar con una caja, porque usted no puede iniciar un negocio sin efectivo. Usted debe tener un efectivo para financiar los primeros meses de operación. O sea, contamos con una caja. Y cuando estamos dando vida a la empresa, una empresa nace con inventario. Porque si iniciamos, debemos tener un inventario disponible para vender. ¿Correcto? Sí,
Entonces, por el lado del activo tenemos, debemos contar con un efectivo para iniciar nuestras operaciones y debemos contar con un inventario. Lo que es probable que no tengamos al inicio es un pasivo corriente. ¿Sí? Es probable que dentro de nuestro pasivo, todo el pasivo, si es que iniciamos la empresa, vamos a suponer que la empresa inicia sin deuda. Pasivo, 0. Es decir, si una empresa inicia con pasivo 0, quiere decir que todos los recursos, que todos estos recursos, ¿de quién provienen? Del dueño. O sea, todo sería patrimonio. Si es que una empresa nace a la vida sin deuda. ¿Estamos con la lógica? En ese caso, la empresa es totalmente líquida porque no tiene pasivos en el corto plazo. Y matemáticamente no podría aplicar este indicador. ¿Es correcto? Porque pasivo de corto plazo no tengo. Pero si la empresa nace a la vida con deuda, es decir, que no todo el financiamiento lo coloca el dueño, es decir, existe una parte que la pone el banco, entonces en ese caso, la empresa nace a la vida con los dos pasivos. Nace a la vida con un pasivo corriente y nace a la vida con un pasivo no corriente y nace a la vida con un patrimonio que cuando una empresa está naciendo, el patrimonio es igual al capital inicial. Entonces, cuando una empresa nace con deuda, entonces nace con activos corrientes y nace con pasivos corrientes. En ese caso, podría calcular sin problemas el indicador de liquidez corriente. ¿Respondí a su pregunta? Sí, Leslie. Genial. Perfecto. Ok. Ahora, otro concepto más que quería compartir con ustedes es el concepto de riesgo. Veamos qué es riesgo. Acá tenemos un concepto de Gigman, que Gigman me dice que es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. Bien. Veamos, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros en finanzas tomamos decisiones hoy, el presente es 0, lo denominamos 0. Vamos a suponer que en el presente usted realiza una inversión. Una inversión de 100. Y al término del año, es decir, T igual a un año, usted espera que esos 100 le generen un flujo de caja, por decir de 200. Usted hace una estimación de que estos 100 bolivianos que he invertido hoy, en el futuro se van a transformar en 200. Recuperé la inversión y además tengo un excedente. ¿Eso es correcto? Señores, ¿se entiende la lógica? Sí, Lisen. Genial. Ahora, voy a hacer un esquemita aquí abajito. Ok, siguiendo con la misma analogía. He invertido 100. En el futuro puede pasar ojalá que pase pues lo que estaba planeando, ¿no? Que estos 100 en el futuro me generen
un flujo de caja de 100, en este caso 200, perdón. Sería lo genial. Pero si algo tiene el futuro es que es incierto. ¿Correcto, señores? Cualquier cosa puede pasar en un año. Cualquier cosa puede pasar en la tarde, ¿no? Usted tenía pensado hacer algo y algo puede cambiar y ya no va a realizar lo que tenía pensado hacer. Cualquier cosa puede pasar a las 2:10. Por ejemplo. Entonces, en el futuro, ojalá que pase lo que esperamos. Pero podría ser que el futuro existan condiciones más ventajosas y en lugar de 200 generemos 300. Sería genial, ¿no, señores? Pero también podría pasar que en el futuro no generemos los 300, sino que generemos tan solamente 20. Entonces, repasemos el concepto. Miren ustedes, es la posibilidad de que los resultados reales difieran de lo esperado. En este caso, nosotros esperamos 200, ¿correcto? Pero puede ser que obtengamos 300 o puede ser que obtengamos 20. Entonces, es la posibilidad de que un resultado difiera del esperado. ¿Estamos, señores? Entonces, pregunto, ¿riesgo es algo malo? Porque muchas veces uno lo asocia riesgo con peligro, algo malo. Pero en realidad no, jóvenes. Porque le pregunto a ustedes, ¿es malo que usted espere ganar 200 y ganar 300? ¿Eso es malo para la empresa? ¿Eso es malo para usted como inversionista? No, listen. Para nada, ¿no? Malo sería generar un flujo de 20. Entonces, riesgo no es algo malo. Riesgo simplemente es la posibilidad, pero en este caso no me gusta el concepto de posibilidad, me gusta este concepto. Me gusta el concepto de variabilidad, de que los rendimientos, variabilidad de los rendimientos con respecto a los esperados. Este otro concepto de riesgo de Van Horn, otro autor de finanzas. Pero me gusta más el siguiente. Riesgo es no una posibilidad. ¿Por qué no una posibilidad? Porque cuando hablamos de posibilidad, estamos hablando de dos resultados. O 1 o 0. Eso es posibilidad. O 1 o 0. Entonces, la posibilidad es o 1 o 0. Voy a hacer un ejemplo. La posibilidad, una persona, una mujer está embarazada y existe la posibilidad de que salga hombre o que salga mujer, ¿correcto? La posibilidad generalmente admite solamente dos resultados, ¿es correcto? Otro ejemplo, a ver, una meta. Una meta, o es sí, logras la meta, o es no logras la meta. Posibilidad, dos resultados. Sin embargo, el concepto de probabilidad es más amplio. Porque en el futuro no solamente van a haber dos posibilidades, o 200 o 300. En el futuro lo que existe es un rango de posibles resultados. No solamente tenemos un resultado posible, tenemos un rango de posibles resultados. Entonces hablamos ahí de probabilidad. Probabilidad. Entonces, el riesgo es
la probabilidad, no la posibilidad, es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que yo espero. Entonces, riesgo, hablamos de la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que esperamos. ¿Estamos, señores? ¿Ese resultado que usted habla, Licen, es el cambio de variable en estadística o Ese resultado es el cambio de variable en estadística. Si me lo aclara un poquito más, le doy más luces. que, digamos, si tenemos 100 y lo dividimos entre 3, el 33,33 serían nuestras tres posibilidades. Esas tres posibilidades estarían en esta probabilidad del resultado esperado. Totalmente, Cualquiera de las sería tres elegiría. la frecuencia con la que se puede dar un resultado. Correcto. Sí, sí. Cuando hablamos de, ok, es correcto su punto, ahorita lo voy a aclarar un poco más. Pero está en la verdad, está cerca de la verdad. Voy a hacer otro ejemplo para que quede más claro el concepto de riesgo. A ver. El control se habilita 12 y 10. 12 y 10. Hoy va a ser 12 y 10 para todos ustedes, ¿correcto? Hoy. ¿Qué espera un estudiante racional? 100 puntos, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que usted espera. Pero puede ser que en el peor de los casos, ¿cuál sería lo peor que podría pasar? 0 puntos. Sacar 0. 0. Podría sacar usted la mitad. 50 puntos. Pero no solamente podría sacar 50 puntos, ¿no? Usted podría también sacar 75 puntos. ¿Estamos? Y usted podría sacar también 25 puntos. ¿Correcto? Pero usted me va a decir, profesor, ¿sabe qué? Esto es los posibles resultados que usted podría obtener. ¿Correcto? Esto es la variable X. Algunos llevaron estadística. Ok, pero alguien me dirá, profesor, deme un ejemplo. A ver, un hombre, dígame un nombre, una dama. Más bonitos los ejemplos con mujeres. Nombre. Présteme su nombre para hacer un ejemplo. ¿Nadie me quiere prestar su nombre? Ya Mónica dice. Ahí está, Mónica. Vamos a hacer con Mónica. Mónica me dice, profesor, yo, profesor, pues estudié mucho. Entonces, ¿sabe qué, profesor? Para mí, lo más probable es que yo me saque 100. Yo le pregunto, ¿cuánto usted estima que es la probabilidad de sacar 100, profesor? La probabilidad es 90%. Y 75, profesor, un 5%. 50, no, profesor, esto es mucho menos, un 1%. 25, no, 1%. ¿Y cuál es la probabilidad de sacarse 0? ¿Cuánto faltaría para llegar a 100? 3%. Fíjense, riesgo va a ser la probabilidad. ¿Por qué hablamos de probabilidad? Porque cada posible escenario tiene su probabilidad de ocurrencia. Y obviamente, nosotros cuando hacemos una proyección, en este caso los estudiantes que han proyectado 100, es porque supuestamente es lo más probable, porque se han preparado para eso. Pero existe otro rango de posibles resultados
Pero si se preparó, pueden salir estos valores, pero es con menor probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, hablamos de un rango. Cuando hablamos de posibilidad, hablamos solamente de dos valores. ¿Queda más claro, señores? Sí, Lisen, está bien, pero generalmente se olvidó del error de medida, porque generalmente es 99,99 que se miden los datos estadísticos o de las probabilidades. El error de medida es el 0,01% de todo el resultado, así que no hay estadísticas tan exactas o matemáticas tan exactas en probabilidad. Siempre tiene que tener un error de medida. Belleza. Ya hablamos, fíjense, de un concepto nuevo de error de medida. Genial. Genial. En realidad, el error de medida es simplemente una conceptualización y no así una demostración matemática. ¿Correcto? El error de medida, repito, es una conceptualización. Sin embargo, en toda la práctica que vamos a desarrollar, las estadísticas se basan bajo el supuesto de que la sumatoria de todas las probabilidades siempre va a sumar un 100%. Ese es el sustento de la teoría de probabilidades. Pero déjenme que cuando hagamos la parte práctica, lo demostremos. Y vamos a conceptualizar y voy a explicar un poco más acerca del error de medida, que simplemente es una conceptualización, más no una realidad. ¿Estamos, señores? Sí, Lisen. Genial. Sí, Lisa. Pero todas las cosas que piensen o hubieran aprendido, chicos, tienen que decirlo en clase. Este es el escenario de discusión, no otro. Bien, faltan 5 minutos para el control. La parte práctica sobre este tema que vimos el día de hoy, vimos riesgo, vimos liquidez, vimos rentabilidad. La parte práctica no va a entrar a nuestro primer parcial, la vamos a ver después del parcial. Hasta aquí tienen que estudiar ustedes para su examen que será tomado la siguiente sesión. ¿Estamos, chicos? Sí, Lisen.